Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día 16, lunes 16 de marzo del año 2026. Estamos ya prácticamente, vamos la segunda semana cerrando este tercer mes de este año 2026. Creo que va bastante rápido. La situación se ha ido tornando un poco más fuerte en lo que concierne a la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán y todos sus aliados. Creo que al pedir Trump ayuda a los aliados que tiene, entre comillas, ninguno prácticamente quiso unírsele en esta guerra. Sabemos que definitivamente hay un gobierno mundial ya operando a espaldas de todos los gobiernos, aunque claro, no a espaldas de algunos que ya están involucrados y comprometidos con establecer un nuevo orden mundial, pero sí está trabajando ya un gobierno definitivamente que al final están dejando solo a Israel y a Estados Unidos. Cuando entre el próximo presidente, yo creo, cuando entre el próximo presidente 2028, es cuando Israel se va a quedar solo. Y de alguna manera vamos a ir entendiendo la profecía. Está escrito que Israel se va a quedar solo y va a ser rodeado de todas las naciones. No va a tener la ayuda de Estados Unidos. De esto vamos a tratar un poco en otro tema, en otro día, si Dios nos lo permite, nos presta la vida. Pero hoy quiero, hermano, para poder mantener un poquitito ese fuego que está ahí dentro de nosotros, de poder siempre traerles una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Hoy que es día lunes 16 de marzo del año 2026. Y le he titulado Un pueblo que se congrega y luego se va a jugar. Creo que es un pasaje que está claramente en Corintios. 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, dice, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. De pronto sentí en mi corazón tocar un poquitito este tema. Me hice la pregunta: si el pueblo se sentó a comer y a jugar, y se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar, ¿qué clase de juegos hacían? ¿O cómo jugaban? ¿O cuál era el entretenimiento que tenían después de haberse sentado a comer la palabra, después de haberse
sentado a beber la presencia del Espíritu, ¿cuál era el juego que tenía? Y viendo un poquitito, aparecen siete cosas aquí, 7 juegos, pongámosle, que el pueblo de Israel practicó en su camino de Egipto a Canaán. Me llamó la atención porque Dios, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Cuáles fueron los juegos? Miremos el primero. Dice, en el verso 6 en adelante, dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, lo primero que ellos hicieron, y que lo tomaron como un juego, fue codiciar lo malo. La codicia, según el diccionario de la lengua española o la Real Academia, es un deseo vehemente, excesivo e insaciable de hacer, de poseer, sin importar los medios utilizados para obtenerlos. Claro, el diccionario centra la codicia en riquezas, bienes materiales o en poder. Pero la codicia es un deseo vehemente, excesivo e insaciable de hacer, de tener, de practicar, de comer, de poseer. Y dice que sin importar los medios utilizados para obtenerlos, se caracteriza por ser una insatisfacción constante y egoísta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Uno de los juegos que ellos practicaron por decisión propia fue la codicia. Entonces surge la pregunta: ¿qué fue lo que codició Israel en el desierto? Una de las primeras cosas que codició, porque el pasaje dice que codiciaron lo malo. Dice que el pueblo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, ¿qué fue lo que Israel codició en el desierto? Una de las primeras cosas, porque como la codicia es un deseo vehemente, excesivo e insaciable, sea de poseer, sea de practicar, sea de desear, sea de tener. Una de las codicias que había en el corazón de Israel fue volver a Egipto. Recuerde que la misma escritura dice que ellos en su corazón volvieron a Egipto. Ese era un deseo vehemente, excesivo e insaciable. Y no les importaba la manera de cómo obtener ese deseo, a tal grado que nombraron un jefe para que los guiara de regreso a Egipto. Usted lea la historia de Israel en el desierto. Nombraron un jefe para que los volviera a Egipto. Y eso es la codicia. Codiciaron lo malo, codiciaron volver a Egipto. Otra cosa de que ellos codiciaron, porque dice que el texto dice que codiciaron lo malo, fue carne. Pidieron carne y Dios les dio carne hasta que les saliera por las narices. Dios hizo que llovieran en el campamento codornices. Y el pueblo comió carne hasta que se sació. Otra de las cosas que ellos codiciaron fue quitar a Moisés y a Aarón de el lugar de autoridad o de mando que Dios les había dado. Y dijeron: ¿quiénes son ustedes para que nosotros les obedezcamos?
hablamos? ¿Quiénes son ustedes para que a nosotros también Dios nos habla? Usted lea la historia, porque si no se haría largo el tema. Ellos decían, bueno, ¿y quiénes son ustedes para que nosotros les hagamos caso? ¿Quiénes son ustedes para que nos sometamos a sus órdenes? ¿Quiénes son ustedes o quiénes se creen? A nosotros también nos habla Dios. Nosotros también podemos tomar nuestras decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, codiciaron ya volver a Egipto, codiciaron carne, le dieron codornices, codiciaron el tener la autoridad de hacer lo que ellos quisieran. Sumado a eso, codiciaron el culto depravado de las costumbres egipcias. Todo eso mencionado en resumen, era y es malo. Codiciaron lo malo. Cuando la Escritura dice que esas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Nosotros como cristianos no podemos evitar estar en este mundo. A donde vayamos va a haber pecado, a donde vayamos va a haber idolatría. Imagínense, están metidos entre las iglesias en veces. A donde vayamos, hermano, va a haber gente que quiere carne. A donde vayamos va a haber gente que su corazón está en el mundo. A donde vayamos va a haber gente que se revela a las autoridades porque quieren gobernar. A donde vayamos existe depravación, hermano, como las que se practicaban en Egipto. Entonces quiere decir que puede haber pueblo que se sienta a escuchar la palabra de Dios, se sienta a beber de la presencia del Señor y salen del culto y no toman todo lo que recibieron, de la benevolencia de Dios, de su presencia, de su palabra, y se levantan con deseos insaciables de querer ellos gobernar la iglesia, de querer ellos, de seguir un pie en el mundo, uno en la iglesia, de vivir una vida carnal. Es peligroso porque la Escritura dice que ellos quedaron postrados en el desierto porque codiciaron lo malo, dice, como ellos lo codiciaron. Aparece otra palabra y dice, no seáis pues idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar. El libro de Hechos nos revela claramente que habían dos presencias en el desierto y habían dos dioses. Hechos 7:41 dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Eso habla, recuerden que el becerro que hicieron fue un becerro de oro. Entonces eso representa al dinero. Esas iglesias en donde todo lo que se habla es dinero. Todo lo que se pide es dinero. El mensaje principal es dinero, en donde Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo mejor, Dios te va a dar esto, etc. Dinero, ese es un ídolo, es el Dios Mamón. Entonces, lamentablemente hay gente que idolatra su posición económica, idolatra sus finanzas, idolatra su cuenta bancaria, idolatra su negocio, su trabajo, su compañía, a tal grado que no tienen tiempo de buscar a Dios. Idolatran sus marcas que se ponen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cayeron en una idolatría. Pero aparte de ello, el verso 42 de Hechos dice, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Mire qué delicado es. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis, dice, el tabernáculo de Moloc. ¿En dónde lo llevaban? Si el único tabernáculo visible que había en medio de todos era el tabernáculo del Señor.
Pero claro, el tabernáculo de Moloc lo tenían en el corazón, definitivamente. Ahí en el corazón ellos ofrecían sacrificios al ídolo, ofrecían sacrificios al ejército del cielo, ofrecían sacrificios a Moloc. Dice, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. La estrella del dios Renfán. Las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Pero ¿dónde estaban las imágenes? No estaban visibles, estaban en el corazón. ¿En dónde estaba la idolatría material? Estaba en el corazón. ¿En dónde estaba el tabernáculo que representa la presencia de Moloc? ¿En dónde estaba? En el corazón. Y esa es una de las cosas que muchas veces el pueblo de Dios no comprende en su caminar para con Dios. Muchas veces su idolatría hacia las cosas materiales, su idolatría hacia su posición económica, su idolatría hacia la prosperidad que tienen. No se ve un ídolo con los ojos naturales, pero Dios ve que tienen un ídolo en el corazón. Aman el dinero, aman las buenas marcas, aman la prosperidad, no importa cómo la tengan que conseguir. Aman su estatus financiero. Sumado a eso, no les importa la presencia de Dios, les importa cualquier otra presencia, pero no la presencia del Señor, no la presencia del precioso Espíritu de Dios. Llevaban la estrella del dios Renfán. La estrella del dios Renfán representa la guianza. Entonces ellos seguían por sus deseos, ellos seguían por sus proyectos, ellos seguían por sus metas, ellos seguían por lo que quieren alcanzar. Son imágenes, son ídolos en el corazón que no se ven visibles con los ojos naturales. Pero Dios, que ve allá lo profundo del corazón del ser humano, sabe cuando hay idolatría en el corazón de su pueblo. Lamentablemente, eso, en vez de hacerlos avanzar a Canaán, los dejó postrados en el desierto. Se levantaron a jugar. Ellos no tomaban en serio la presencia de Dios, no tomaban en serio la palabra de Dios, la santidad de Dios, la reverencia a Dios. Dice que fueron fornicarios, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. El diccionario de la Real Academia dice que la fornicación es el sexo entre dos personas que no están casadas. Se define como prostitución. Números 25:6 relata de un hombre de los hijos de Israel que vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Eso hizo, usted lea la historia, que el Señor estableciera un pacto de paz con Finés y con su generación. Y eso quiere decir, hermano, los pecados sexuales que amancían el matrimonio, los pecados sexuales que están fuera del matrimonio. Y no es solamente los pecados sexuales, muchas veces tiene que ver con la prostitución espiritual, porque recuérdense que la ley condenaba el hecho, pero la gracia condena la intención. Entonces tiene que ver mucho con la pornografía,
tiene que ver mucho con no necesariamente pecados sexuales físicos, sino pecados sexuales de pensamientos, de intenciones, de deseos, de vista o incluso de oídos, porque hay en veces hay grupos que establecen conversaciones que solamente se centran en lo sexual, y eso es un pecado de prostitución espiritual, porque aunque no se está cometiendo el hecho físicamente, pero sí se está tocando se está tocando en lo espiritual. Aquí esta historia de Cosby, la mujer que era hija de un príncipe y influyó para que hubiera una invasión de mujeres madianitas y se involucraran con Israel. Pero en realidad la fornicación es el sexo entre dos personas que no están casadas. Se define como prostitución, pero la prostitución va más allá de solamente el contacto sexual. Tiene que ver con deseos, tiene que ver con intenciones, tiene que ver con pensamientos. Entonces, por eso es que la Escritura nos llama a renovar nuestra mente para verificar lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. No es solamente, la fornicación no es solamente física. Puede haber fornicación espiritual. Y vale la pena mencionarle esto. Puede haber incluso fornicación dentro de una pareja casada cuando están teniendo su intimidad, estando casados, pero están teniendo su intimidad y una de las dos personas, mientras está en la relación, está pensando en otra persona. Eso es prostitución. Entonces, quiere decir entonces que eso va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque se está teniendo relación física con la esposa, con el esposo, pero se podría estar pensando en una tercera persona. Entonces eso es, aparte de que es adulterio, es también prostitución espiritual. Eso es lo que Israel practicó en el desierto. No solamente físico, sino también, aparte de que los pensamientos, las intenciones, los deseos y la imaginación de estar con su pareja y estar pensando en alguien más, esa es prostitución. Entonces Israel lamentablemente codiciaron lo malo, fueron idólatras y fueron fornicarios. Fueron tres pecados ya prácticamente practicados, valga la redundancia de palabra, en el desierto. Dice también el pasaje: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Hebreos 3:14 nos amplía un poco más, porque dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bueno, ¿cuál fue entonces la provocación cómo provocaron al Señor? Aquí lo dice claramente. Endurecían su corazón cuando Dios por medio de Moisés, les trasladaba la importancia de obedecer a Dios por medio de su palabra. También la provocación fue
que había incredulidad en su corazón cuando Moisés hablaba de que iban a entrar que iban a llegar y entrar a la tierra prometida y que iban camino a la tierra prometida. Y ellos no querían, mejor dicho, no le creían a Moisés, y al no creerle era cuando deseaban volver a Egipto. Entonces lo provocaron siendo desobedientes a la palabra que Moisés les transmitía de parte de Dios. Y cuando escuchaban la palabra que Moisés les transmitía, la escuchaban en incredulidad, porque Hebreos revela que no les benefició porque no le mezclaron fe. No le mezclaron fe. Entonces quiere decir que su provocación hacia Dios fue que escucharon, pero no les dio ningún beneficio porque no la escuchaban con fe. No le mezclaron fe a lo que oían, y por eso es que no les benefició. Y eso, cuando a la palabra que el ministro predica no se le muestra fe, entonces quiere decir que se está presentando a Dios como que fuera mentiroso. ¿Por qué? Porque no le mezclan la fe que honra a Dios. Y al no mezclarle fe, entonces escuchaban los mensajes, pero salían a jugar. No salían a obedecer, sino salían a desobedecer. Y eso pasa muchas veces en las iglesias, lamentablemente. El creyente escucha la palabra, pero sale a desobedecer. Y es cuando hay un corazón duro que manifiesta su incredulidad a la verdad de Dios. Eso dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, como tenían el corazón duro, porque era incrédulo, no le mezclaron fe a lo que oían, entonces fueron desobedientes, y al ser desobedientes, pues se quedaron postrados en el desierto. Y esto es bastante delicado. Dice, porque Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. O sea, no escucharon el mensaje de Moisés con fe, porque el corazón era duro y era incrédulo a las verdades que Moisés les transmitía. Eso es delicado porque ¿cuántos hay en las congregaciones que el ministro está trasladando mensajes que vienen de parte de Dios, que son verdades bíblicas, pero cuando el corazón está duro por la incredulidad, escuchan la palabra pero no la llevan a la práctica? Y es ahí cuando ellos, tarde que temprano, y es delicado, es fuerte y es difícil decir esto, pero muchas veces se quedan postrados en el desierto. Quiere decir que pasa el tiempo y dejan de ir a la iglesia y al final paran en el mundo. Y lo más tremendo es que el mundo les va de la patada. ¿Por qué? Porque cuando escucharon al predicador Moisés, no le mezclaron fe, no iba acompañada de la fe en aquellos que escuchaban. Entonces salían a jugar, se levantaban a comer la palabra, a beber la presencia, pero se levantaban a jugar.
Otra de las cosas que dice que fueron murmuradores, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. O sea que cada desobediencia, el no tomar en serio las cosas de Dios, aparece la serpiente, aparece muerte, porque los fornicarios, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. ¿Cuál es el efecto de la fornicación, del adulterio espiritual, del adulterio de mente, de pensamiento, de intención, de deseo, de hecho? ¿Cuál es? Es muerte. En un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. O sea, como había dureza de corazón, había incredulidad, no le mezclaron fe a lo que oyeron, la serpiente aprovechó y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El destructor. ¿Quién es el destructor? Es el diablo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Fueron destruidos por el destructor. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. La palabra murmurar viene del hebreo motzirá, que a su vez significa sacar maldad por la boca. Curiosamente, motzirá viene de la misma raíz que el término metzorá, que significa leproso. Lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Recordemos que Miriam murmuró de la mujer de Moisés. Y cuando murmuró de la mujer de Moisés, quedó leprosa. Y al quedar leprosa, la sacaron del campamento. Quedó leprosa cuando murmuró de la Cusita, la mujer de Moisés. Y cuando murmuró, quedó leprosa y la sacaron del campamento. Eso significa que a los murmuradores, a los chismosos, a los calumniadores, Dios los saca de las congregaciones. Y no volvieron a la congregación del pueblo de Israel, hablo de Miriam, hasta que estuvieron ya limpios. Se les quitó la lepra y pudieron volver. Eso quiere decir que Dios saca a los murmuradores de las congregaciones. Asombroso, porque la palabra murmurar, repito, viene del hebreo motzirá, que a su vez significa sacar maldad por la boca. Curiosamente, motzirá viene de la misma raíz que el término metzorá, que significa leproso, lo cual quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Y vuelvo a repetir lo de Miriam. Murmuró de la mujer de Moisés, quedó leprosa y la sacaron del campamento. ¿Por qué? Dios saca de las congregaciones a los murmuradores. Otra de las cosas que hizo, porque estos fueron juegos para ellos. Murmurar era un juego para ellos. Provocar al Señor y no recibir la palabra del predicador era para ellos, era jugar. Pensaron que no iban a tener consecuencias. Idolatrar y hablar de sus finanzas y de sus marcas y de sus casas y de sus carros y no buscar al Señor porque no les quedaba tiempo, porque trabajaban mucho. Para ellos pensaron que no iban a haber consecuencias. Codiciaron lo malo. ¿Qué de malo tiene la carne? ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene lo otro? ¿Qué de malo tiene ir a un baile? No tiene nada de malo. Entonces codiciaron la carne, desearon volver a Egipto. ¿Qué de malo tiene rebelarse a
al ministro, porque recuérdese que ellos codiciaron tener el poder de mando, y por eso dijeron, ¿ustedes quiénes son para que nosotros les obedezcamos? A Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces vino la tierra y se los tragó. Este es Coré, Datán y Abirán. Entonces, para algunos el rebelarse a la autoridad no tiene nada de malo, el hablar de otros no tiene nada de malo, el hablar de los hermanos no tiene nada de malo, el idolatrar el dinero no tiene nada de malo, el escuchar la palabra y refutarla, criticarla, no tiene nada de malo, no pasa nada, como dicen, ¿verdad? Pero se quedaron postrados en el desierto. Fueron fornicarios, el pecar, deseos sexuales, de pensamiento, intención, deseo, de imaginación, hermano, es ser destruidos por el destructor, es muerte, pues, muerte. Entonces para ellos pensaron que era juego, pues. Otra de las cosas dice que se sentaron a comer la palabra. Escuchaban cuando Moisés enseñaba, decían amén, pero no temían a la palabra. No tenían temor de la palabra. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito y que tiembla ante mi palabra. No importa quién la esté predicando, es la palabra de Dios. Y la Biblia no te está diciendo que tiembles delante del que la está predicando, sino que tiembles delante de la palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces para ellos escuchar un mensaje, un mensaje más. Un mensaje más, como dicen, eso no es así, como, eso otra vez está diciendo lo mismo. Amado, ten cuidado, porque Proverbios 13:13, Proverbios 13:13 es número de rebelión. Proverbios 13:13 dice que el que menosprecia la palabra pagará por ello. Pagará por ello. Otras versiones dicen, el que menosprecia la palabra terminará en la miseria. Oh, hermano. Oh, dice, se sentaron a comer la palabra, pero era como ir a cualquiera, ¿verdad? Sin ponerte a pensar que no era el chango que está al frente, sino era la palabra. Dice también, se sentaron a beber, eso significa la presencia. No tomaron en serio y con reverencia la presencia del Espíritu Santo en el culto. Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Muchos, ahora en las iglesias, no se imaginan lo delicado que es jugar con lo santo y con el Dios santo, con su presencia. No ser reverente cuando hay presencia, cuando la presencia de Dios desciende. No ser reverente a la palabra, porque es la palabra. La reciben sin fe. En veces hasta se enojan con los mensajes porque piensan que pues es el hombre, ¿no? Pero la palabra es la palabra y se predica por sí sola. Es Dios quien la escribió. Muchos piensan que no hay efectos de fornicar, de pensamiento, de intención, de deseo, de hecho, de imaginación, imagínense. Muchos piensan que el idolatrar tu cuenta bancaria, tu posesión económica o tu posición financiera y hacer alarde de todas las cosas materiales que tienes, pero no hablas así de Dios, no lo exaltas así de Dios, pero hablas de que nada te falta. Y la Escritura dice que podría ser un miserable, pobre, ciego y desnudo, dice Apocalipsis. Y podría decir, codiciaron lo malo, codiciaron carne, codiciaron volver a Egipto,
codiciaron tener el poder, el mando que tienen los ministros, codiciaron las depravaciones egipcias. Dice, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yo termino con esto. Qué delicado es no entender y no temer a Dios. Porque para ellos ir a la iglesia era un juego. Para algunos llegar a la iglesia es cumplir, acallar la conciencia. Para algunos es ir a presumir lo que se ponen, lo que tienen. Para otros es vivir en la carne. Su corazón está en Egipto. Para otros es la prostitución espiritual, el deseo de la carne, pensamientos, intenciones, deseos que solamente Dios los ve. Provocar al Señor y recibir la palabra no con fe sino con incredulidad, y todavía algunos refutarla, criticarla, rechazarla, enojarse porque Dios les dijo una verdad. Muchos murmuradores hay en las iglesias, leprosos, que al final de cuentas Dios los saca, porque el Salmo 1 dice que no se mantendrán los impíos entre los justos, no se mantendrán los desobedientes entre los obedientes. Muchos murmuran y no miden de quién van a hablar, hablan de todos, hasta el ministro y la esposa, y a todos se llevan entre las patas. No tienen temor, no saben que están arriesgando a que Dios los saque del campamento. Llegan, escuchan la palabra, se sientan a comer y a beber y salen a jugar, juegan con esto y no se dan cuenta que el Señor dice: a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y repito, la Biblia no dice que tiembles ante quien la predica, sino ante su palabra. No toman en serio y con reverencia la presencia del precioso Espíritu de Dios. Muchos, y termino con esto, no se imaginan que muchas veces se secan, se mueren espiritualmente, se secan, se les quitan las ganas de servir, de orar, se les quitan las ganas de ir al culto y les empiezan las ganas de irse al mundo. ¿Por qué? Porque juegan con el Evangelio. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien en esta noche que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mis metas, mis anhelos, mis años, mis fuerzas, mi familia. Todo te lo entrego, Señor. Él está en la mejor disposición de salvarte, amado hermano, amado amigo. Saludamos a todos los pastores que entran. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Y a todos los hermanos también que se conectan, los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Si hubiera alguien también que se ha alejado del Señor, hay mucha gente que está lejos del Señor. Hay gente que está lejos del Señor, aunque se congregan, pero se olvidan de que juegan con todo esto. Para ellos, hablar de otros, refutar la palabra, enaltecerse por su posición económica,
pecar de pensamiento, intención o deseo o imaginación, codiciar lo malo, pedir carne, tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, el sentarse a escuchar la palabra y criticarla, rechazarla, refutarla, piensan que no van a tener consecuencias, pero Dios es paciente y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Es tiempo de volver a la senda antigua, a la senda de la sinceridad para con Dios, del amor y del temor a Dios. Tiempos finales, tiempos difíciles. Y si hubiera alguien que esté enfermo ahí donde está, dígale: Señor, sáname, Padre bueno, sáname, eterno Dios, sáname, quiero buscarte y servirte aún mucho más, Padre bueno. Te lo pido en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Dile: Señor, tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu vida, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Los mensajes están durando 30 días en la red. Una manera muy astuta y sutil del diablo de censurar lo rico de la palabra. Pero 30 días son 30 días y Dios quiere usarte para que le hagas un clic a tu teléfono y compartas con tus contactos. Quizá vas a perder algunas amistades, pero no importa, vas a tener de amigo a Dios. Comparte con tus contactos y que pueda llegar a otros corazones una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra que viene del corazón de nuestro amado y precioso Señor. Cuídense mucho, amados hermanos.